Buenos días, niños y niñas. En personal social, el día de hoy vamos a hacer la perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? Es el esfuerzo continuo y necesario para lograr un objetivo o una meta, ¿no? ¿Qué nos proponemos? Es importante no rendirnos ante las dificultades que podemos encontrar en el camino. Como siempre se los he dicho, ¿no? En el camino ustedes van a encontrar huequitos, piedrecitas, en la que de repente van a tropezar y se van a caer. Ustedes tienen que sacudirse ese polvo y levantarse, sacudirse el polvo y seguir caminando ustedes para que lleguen donde quieren llegar, ¿no? Igualito es nuestra vida también. Vamos a tener muchas dificultades, pero nosotros tenemos que ser fuertes y seguir continuando, ¿no? Ahí está la niñita, ¿qué les dice? Vamos a leer, dice, aguanta con valor las dificultades y las malas rachas, porque luego disfrutarás de los buenos tiempos. Solo el que persevera encuentra un mañana mejor. Es el consejo que les está dando. ¿Y cómo nosotros vamos a aprender la perseverancia? También se aprende en casa, con el ejemplo. Los papás nos van a enseñar a ser perseverantes con el ejemplo, ¿no? Los padres también deben ayudar a identificar sus ilusiones y metas. De repente por ahí hay una niñita que le gusta, ¿no? Y dice que yo, papá, no quiero estudiar de repente, no quiero ser ingeniera, pero quiero ser de repente enfermera. Entonces ahí el papá tiene que ayudar a su niña, ¿no? Empezándole, inclusive ahí también está la motivación, motivándole de repente, dándole los juguetes, las cosas necesarias donde va a seguir creciendo su perseverancia de esa niña. Razonar con los hijos la necesidad de esforzarse. Toda meta es necesario esforzarnos. Ustedes para el mañana están estudiando y por lo tanto se tienen que esforzar, ¿no? Terminar lo que se empezó. Si algo hemos empezado de hacer, hay que terminarlo, porque eso es un ejercicio para la perseverancia. También decirle que las dificultades y los fracasos son oportunidades de esfuerzo. Ante una dificultad o algo que no ha salido bien, ustedes no se pueden sentir mal y decir yo ya no puedo. Esa palabra ya, como siempre les vuelvo a repetir, no existe. El yo no puedo no existe. Se dice sí puedo, ¿no? Entonces, eso les va a hacer que ustedes se sientan más fuertes y puedan seguir esforzándose, ¿no? Por eso les digo, todo necesita de esfuerzo. Ahora, elogiarlos en lugar de premiarlos o sancionarlos, ¿no? Las palabras tienen mucho valor, ¿no? Cuando el papá de repente diga, sí, hijito, lo has hecho bien, pero acá te equivocaste, entonces ustedes tienen más ganas de hacerlo. Pero el papá a veces dice, ¿no? A ver, mijito ha sacado más alta nota, y le da a veces una propina de más de repente, o algo más que a los demás hermanos, y eso también está mal. No todos vamos a tener a un inicio o a un principio puro buenos logros. También vamos a tener dificultades, y eso el papá y la mamá deben entender. ¿Y cómo se aprende también la perseverancia en la escuela? En la escuela, ¿cómo aprendemos? Formando hábitos, ¿no? Ustedes, por ejemplo, el ser puntuales, el cumplir con las actividades de casa que se les deja, ¿no? Y además se les he dicho que nunca ustedes estén conformes con lo que yo nomás les doy, sino busquen más, ¿no? Si yo dejo hoy día 2 ejercicios, hagan 4, 5. Y el tiempo hay que hacerlo útil en cosas buenas, ¿no? 2, valorar sus progresos. Siempre a ustedes se les ha valorado sus progresos. Y todos debemos hacer, todos los maestros, ya sea con aplausos, con bonitas palabras, etc. Y hay que saber todos lo que dicen en el número 3, aprender de los errores y de las soluciones. Si te salió algo bueno, está bien, y puedes hacerlo otro mucho más complicadito. Y si en algo te equivocaste, yo sé que cuanto más constancia lo vas a lograr. Eso es lo que nos dice el número 3.
En cambio, en el 4 dice, también el deporte, fomentar el deporte, es un buen aliado. Porque ¿qué cosa llegamos a dónde debemos llegar en el deporte? A la meta, ¿no? A ganar. Entonces, ahí cuando tú estás jugando, llegas así de fácil, tiras la pelota y de repente si es un fulbito, un fútbol, un futsal, y se va al arco, no. Hay que tener que luchar, ¿no? Y ahí a veces se lucha en equipo, ¿no? Todos ponen de su parte. Igualito es en el vóley, ¿no? Hay que lucharlo los puntos hasta llegar a la meta, hasta ser los triunfadores. Pero si no se logra, no quiere decir que hemos sido malos, sino hay que seguir entrenando y cuanto más entrenamos, vamos a aprender. Y eso es lo que debemos hacer en matemática, en comunicación, en personal, en ciencia y tecnología, etcétera, ¿no? Ahora, en el punto 5 dice hacer manualidades porque nos enseña a tener resultados en cualquier trabajo. Cuando hacemos nosotros un trabajito, por muy pequeño que fuera en la escuela, ustedes no se sienten contentos hasta que lo logran terminar y dicen, mira profesora, ya lo terminé y mire, me quedó a mí así. Y alguien de repente le pone más adornitos, le hace cositas. Para eso tampoco ha sido fácil, se te derramó de repente la goma, llevaste ese adornito, se te perdió, se ensució y tú buscas solución para lograr que tu trabajo esté bien hecho. Ahora, ahí les pongo abajito, les estoy poniendo un cerebro. De los errores se aprende, ¿no? Cuanto más errores tenemos, tu cerebro dice trabaja más, nos hace más y eso nos hace más inteligentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tratar de trabajar, de hacer trabajar más a nuestro cerebro. Cuanto más errores, los grandes científicos, los grandes inventores, creen que de repente a un inicio nomás lograron tener alguna ley por ejemplo, en caso de la ley de la gravedad, o tener la forma como debemos multiplicar, o de repente inventar algo, no fue tan fácil. Ellos también tuvieron muchos errores, y esos errores ellos han ido corrigiendo, y cada vez que corregían, esto se hacía más perfecto. Entonces, tu cerebro también se hace más inteligente, ¿no? Entonces, cuanto más errores tenemos, tu cerebro trabaja mucho más y eso nos hace más inteligentes, ¿no? Acá. Y acá dice, acá les pongo la escalerita, ¿ve? Para que ustedes vean, ¿ve? No lo haré, dice el niño que está abajo ahí en la gradita. El otro niño o el otro señor dice, no puedo hacerlo, se está rindiendo ya dice, ya no voy a poder llegar a la meta, no lo puedo hacer. En cambio, el otro está titubeando, ahí dice, no, yo quiero hacerlo. El otro, ¿cómo hacerlo? Está pensando, ¿no? Trataré de hacerlo, ¿ve? Él no dice, lo voy a hacer, trataré de hacerlo, ya como sea él, ¿no? El otro, y al hacer, él se da cuenta que sí lo puedo hacer, y lo haré. Y así se puede, ¿no? Entonces, la perseverancia es un esfuerzo constante para alcanzar una meta. Ahora, ¿ustedes qué van a hacer? Como estamos en casa todos, ustedes van a hacer una entrevista, ¿ya? En esa entrevista, ustedes van a hacerlo a algún familiar, porque ustedes saben de que la pandemia está mucho más fuerte en nuestra región, ¿no? Entonces, prohibido salir de casa, así mentiras. Y no les puedo mandar a hacer una entrevista a los vecinos ni a otros amigos. Entonces, traten de hacerlo en casa. Ustedes ahí pondrán mi nombre, ¿no? Nombre del familiar o los familiares entrevistados. Ustedes ahí van a poner, en primer lugar, su nombre de ustedes, quién está entrevistando. Esas son las partes de una entrevista. Entonces ahí pondrán ustedes el nombre de a cuántos familiares van a entrevistar. Debe ser de repente hasta 3. Cierre la ventana. Ya, y como les decía, ¿no? Ahora la actividad para la casa es que ustedes hagan una entrevista a un familiar, no salir de casa, porque esta pandemia está mucho más fuerte en nuestra región, ¿no? Entonces ahí donde dice mi nombre, ustedes pondrán su nombre del familiar o los familiares entrevistados. Si papá y mamá los dos quieren participar y hay una tía, un tío o una abuelita, ponen los nombres de los 3, ¿ya? Entonces,
dice, tema, historia sobre cómo se afrontó y superó un reto para seguir adelante. Fecha. Entonces, ahí pondrán la fecha. Entonces, hay preguntas para la entrevista. Estas son algunas preguntas. Puedes agregar otras. Si entrevistas a más de un familiar, usa el número plural. Entonces, acá le pondrán el día que ustedes están entrevistando, ¿no? Ahora, 1. ¿Tuviste alguna vez que afrontar un reto y superarlo para seguir adelante? O sea, papá o a mamá. O de repente a alguien, ¿no? Por eso les digo, como hasta 3 familiares pueden entrevistar. En el 2, ¿qué reto o situación tuviste que afrontar? Entonces, si son 2 o 3, les preguntas a los 3, ¿qué retos o situaciones tuvieron que afrontar? ¿No? 3, ¿dónde ocurrió y cuándo? ¿Dónde ocurrió y cuándo? Entonces, ahí les van a decir también el lugar. 4, ¿quiénes participaron? 5, ¿cómo lo lograste? ¿Qué cualidades personales te ayudaron? Ahora acá ustedes pueden ampliar algunas otras preguntas. Si desean, eso es libre. Eso lo van a hacer en su cuaderno de personal social. Ya, eso sería todo, niños. Entonces, hasta luego.